Y ahorita vamos a hablar, por ejemplo, que tú también le conoces bien a estos temas de mediación familiar, que abona a que las cargas de trabajo se hagan menores, pero hablaremos ahorita de eso. Volviendo a este tema de la custodia, volviendo al tema familiar y específicamente en el tema de custodia compartida. A veces también cuando el niño ve que, digamos, está más apegado a una de las partes, pero hay una custodia compartida, o bien se lleva muy bien con el papá, con la mamá, ¿cómo se debe dar esa protección al niño o la niña cuando hay un divorcio, pero cuando hay una custodia compartida? Así es. Mira, primero hay ciertos como mitos que están alrededor de la custodia compartida, ¿no? Lo primero es que reconocer que aquí en México la Suprema Corte ya establece un criterio en donde dice no debe de haber una preferencia tal con respecto a la mamá para mantener la custodia de los hijos. Es decir, se busca que el hijo tenga convivencia con ambos y que viva con quien sea el más idóneo para llevar a cabo su desarrollo, ¿no? Puede ser que por estadística, digamos, bueno, la mayoría de las veces es con la mamá, pero por eso, si doy un paso atrás, hablábamos de esta crianza responsable. Sí. Cuando hay un papá y una mamá involucrados, es difícil pensar que ante una separación uno de los dos diga, ay, yo puedo ver a mi hijo 4 veces al mes, 4 días al mes. Sí. Yo quiero ver a mi hijo más de 4 días al mes, porque estoy acostumbrado a eso, porque lo llevo a los partidos, porque la llevo a la clase, etcétera, ¿no? Y eso hace que la custodia compartida empiece a tomar camino. Hay algunos códigos aquí en México que ya la establecen como prioridad o como preferente dentro de la custodia monoparental. Primero es el hecho de que pueda darse la custodia compartida, si no, entonces ver quién de los dos es más apto para que se quede con el niño. Y obviamente tomar en cuenta también la opinión del niño, que en ese sentido yo, por ejemplo, a mis estudiantes siempre les digo, cuando salgan de mi clase no vayan a decir, ay, en Nuevo León el niño decide con quién vivir. No decide. O sea, el niño da una opinión. ¿A partir de qué edad, doctora? 12 años. A partir de 12 años. León, 12 años. Las edades son variables en los estados, pero sí. Aquí en Nuevo León es a partir de los 12 años. A partir de los 12, entonces, el niño opina y su opinión se valora. Y con base a esta opinión, el juez toma una decisión. Pero les digo, no vayan por el mundo diciendo, el niño decide, puesto que obviamente habrá situaciones en donde a lo mejor bajo el criterio del niño esté mejor con papá o mamá, claro, pero por circunstancias diversas no sea lo mejor para él, ¿no? Al final, creo que los jueces hoy en día buscan esta custodia compartida que facilita obviamente el cuidado y desarrollo de los niños y también dejar muy en claro, te decía que había varios mitos. Sí. Otro de los mitos que se tiene es que la custodia compartida, no paga pensión de alimentos. Okay. Y sí paga pensión de alimentos. Ambos tienen una pensión de alimentos, pero probablemente si la mitad del tiempo el niño viva conmigo y la otra mitad viva con mi expareja, pues entonces esa pensión se ve diluida, claro, en términos de los gastos que los dos tenemos, por un lado. Y por el otro mito importante a aclarar es, custodia compartida no es 50 y 50. Custodia compartida puede ser 60-40, o sea, no hay un porcentaje que defina la custodia compartida. La custodia compartida es el hecho de que el menor pueda tener una libre convivencia con ambos padres. Pero a lo mejor este mes viajo y no lo pude ver 15 días, lo pude ver 10 días, no pasa nada, pero no hay un régimen contabilizado de visitas como lo hay en una custodia monoparental. De acuerdo, pues aclarados esos temas y sobre todo esos mitos que de repente se pueden dar por ahí. Creo que la plática está siendo muy interesante, sobre todo, pues decíamos para estudiantes de Derecho, pero también habrá gente que nos está escuchando que a lo mejor está en un proceso de divorcio y dice, oye, ¿qué va a pasar con mi niño, con mi niña? ¿Qué puedo esperar? ¿Verdad? Así es. ¿Cuáles son los derechos a los que tengo también como padre o madre en familia en relación a mi hijo o mi hija? Y sobre todo, lo más importante, pues el tema, el centro que es el niño o la niña. Fíjate que a eso agregaría, sí, no nada más el papá o la mamá que está pasando o que ve venir esta etapa de separación.
Creo que en algunos momentos cuando presento el libro, les digo, si pidiera que levantáramos la mano a quien conoce a alguien que ha pasado por un proceso de divorcio, pues todos levantaríamos la mano, ¿no? Y muchas veces estas personas que están pasando por un proceso de divorcio se acercan a ti, amigo, hermano, primo, a contarte qué es lo que está pasando. Y el solo hecho de recibir un consejo sabio en esas circunstancias puede aminorar un conflicto o hacerlo más grande, ¿no? Entonces, yo en ocasiones les comento también a los alumnos o a los lugares en donde me toca ir a dar algunas conferencias, que nuestro papel como sociedad es cuando viene alguien y te cuenta un conflicto de pareja, pues nuestro papel no es tratar de echar más leña al fuego, ¿verdad? Entonces, si como amiga o como familiar sé que hay cosas que a lo mejor debo de sugerir, otras que a lo mejor debo modular, pues el tener estos conocimientos y sobre todo el hacer conciencia de pensar en la niñez es algo que yo creo que nos compete a todos, independientemente de si tienes o no tienes hijos hoy en día o si vas o has pasado por un proceso de divorcio. Es algo que nos compete en general. Vemos muchos términos relacionados a esto de maltrato infantil, alienación parental, el hecho de decir o hacer comentarios que denigren al padre o madre. Son cosas que a veces vienen del abuelo, de la abuela, de la vecina, de la mejor amiga de mamá, y creo que como mejor amiga o amigo nos corresponde precisamente respetar esos derechos del niño y de nuestros amigos, ¿no? De las personas que están pasando por esto. Recordemos que el divorcio en materia de duelo o de dolor se considera prácticamente similar a la pérdida de un familiar. Correcto. Entonces, pues bueno, yo creo que es uno de los procesos más difíciles que el ser humano atraviesa, ¿no? Y el niño, pues no se diga. Muy bien, pues ahí está la invitación que nos está haciendo la doctora Katia Villarreal en el tema de ayudar más bien que obstaculizar o tratar de agravar un problema cuando alguien está en un proceso delicado familiar como es el divorcio. En cuanto a los derechos de la niñez, doctora, ¿qué podemos mencionar algunos, algunos novedosos, algunos que estén ahorita, que estén más progresivos? ¿Nos puedes comentar algunos derechos de la niñez? Bueno, pues obviamente el derecho a la salud, ¿no? Ahorita hemos visto por parte en ocasiones de gobierno, de hospitales, que servicios médicos que se ven limitados en medicamentos, en la atención que el niño requiere. Este tipo de situaciones, obviamente los niños tienen derecho a un servicio médico, los niños tienen derecho a la salud y tienen derecho también a recibir un medicamento. Desde la perspectiva del padre o madre, sabemos que la patria potestad es ese conjunto de deberes que hace que los padres puedan dar protección, en este sentido, al derecho de salud. Y pues bueno, hemos visto casos que nos toca analizar en ocasiones en la universidad con respecto a si mi hijo puede o no recibir una transfusión de sangre, si mi hijo puede o no ser intervenido quirúrgicamente. Entonces ahí hay una serie de situaciones que es importante reconocer y regular. En cuanto al derecho a la educación, también vemos avances por un lado. Hay un tema, porque el derecho a la niñez abarca ciudadanos y migrantes, etcétera. Es un tema muy interesante. Ese en cuanto al derecho a la educación para los niños migrantes, por ejemplo, pues es toda una problemática. Claro. Entonces muchas veces decimos el derecho a la educación, ahí está la escuela, ahí están los libros y pues bueno, es una escuela pública. No, el derecho a la educación conlleva una serie de situaciones, si me voy a los niños migrantes, si me voy a las condiciones en las que el niño va a la escuela. Hace poquito veíamos las altas temperaturas, bueno, cómo están las instalaciones de la escuela, ¿no? Porque una cosa es que yo tenga derecho a recibir educación y otra es que las instalaciones a donde vengo realmente estén en una situación que impida que yo reciba ese derecho como tal, ¿no? Entonces, creo que dentro de esta, el derecho al entretenimiento, el derecho a tener espacios libres, espacios, la contaminación, o sea, creo que
pues bueno, voy a dar muestras de esta pasión por este tema, adelante. ¿no? Pero bueno, al final, en mi opinión, casi todas las situaciones hay una forma en donde terminas relacionándola a un derecho de la niñez. Si hablamos de la contaminación, si puedo o no salir a tomar la clase de deportes en la escuela, al aire libre. Si el nivel de contaminación es alto, entonces no voy a poder salir a tomar la clase de deportes al aire libre. Ahí se está vulnerando un derecho. Y la contaminación en principio no tiene nada que ver con la niñez, pero tiene mucho que ver con su desarrollo, ¿no? Entonces, al final, te digo, yo creo que encuentro como que la forma de decir, pues aún en ese rubro, claro, voy a poder vincular, así es, el derecho del niño que se pueda estar respetando o estar vulnerando, porque tampoco todo es malo, ¿no? No, y es muy propicio, porque precisamente ese es el análisis que jurídicamente se tiene que hacer. O sea, creo que al final hablamos de derechos humanos en general, estos que establecimos que en octubre de 2018, los nuevos acá, que precisamente eso hablan de derechos de los animales, de derecho de medio ambiente sano, derecho a una buena administración, etcétera. Entonces, el análisis que debe hacer alguien que está metido en estos temas es precisamente lo que nos estás proponiendo, es, a ver, sí es un derecho humano que a veces se piensa para los mayores de edad o para los que son ciudadanos, pero cómo impacta también a la niñez. Y de ahí nos podemos hacer análisis y tesis, ¿verdad? El derecho a la identidad. Por ejemplo. Antes veíamos niños que decían, oye, pues tiene 2 años y no lo he registrado. ¿Cómo que no lo he registrado? O sea, claro. No, o no hay juez, o no ha venido, o simplemente no ha importa. ido, ¿verdad? Sí. Y el derecho a la identidad, pues bueno, es un derecho básico de nuestros niños, ¿no? Totalmente. Entonces, pues sí, digo, creo que hay mucho tema, como bien dices, para tesis, para investigar, para sobre todo, otra vez, para tratar de visibilizar que el niño no nada más son los derechos básicos. Con el niño se vinculan prácticamente todos los derechos humanos que vemos en el día a día y sobre todo muchas circunstancias que, aunque creemos que son propias del adulto, terminan pegando también en los niños. Lo vimos en la situación de pandemia. Sí. Creíamos que, bueno, la pandemia era algo que nos preocupaba a nosotros adultos y el tema de la salud, que si a los niños poco les daba o no se contagiaban, claro, pero el niño no iba a la escuela, el niño no podía salir al parque, el niño tenía que tener un cubrebocas, sí, estaba encerrado en casa. Los niveles de violencia se aumentaron en casa, entonces hay un rezago escolar durante estos 2 años que los niños estuvieron en pandemia en casa. Y dicen los médicos, doctora, que es a los que más a los adultos mayores y a los niños. O sea, en términos de salud, de educación, de esparcimiento, de emocional, de violencia, les fueron los más afectados. Claro. Y mientras que, claro, fue una situación difícil para todos, ¿no? Pero en realidad a veces estamos tan inmersos en ese problema, o en este caso en la pandemia, que creíamos que los niños no estaban siendo tan afectados. Claro. Sin embargo, es una afectación que al día de hoy, si nos damos una vuelta por las escuelas primarias, el niño que está ahorita en tercero batalla para leer, sí, o batalla para sumar, y hay un rezago porque era imposible considerar que desde casa el niño pudiera tener realmente un acceso a la educación. Y pues también está por el otro lado la mamá que trabaja, el papá que vaya. Entonces es nada más como hacer concientizar que de alguna forma hay un vínculo entre lo que sucede en nuestra sociedad y la forma en la que se afecta a los niños. Totalmente de acuerdo, y creo que para una segunda visita ya estaremos viendo casos concretos y si nos aceptas de nuevo la invitación, doctora. Claro que sí.